Paz a vosotros, hermanos. Para este mes de enero, con la ayuda de nuestro Dios, tendremos unos temas interesantes. El lema del mes es: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y el tema que corresponde al sábado 7 de enero 2023 lleva por título: Más como en los días de Noé. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de estos interesantes temas. Vamos a estar uniendo todos los temas al lema general, pero vamos a darles un enfoque especial para que nosotros vayamos entendiendo partes interesantes de la Biblia, pero también vayamos haciendo reflexión y haciendo reflexionar al pueblo de Dios de nuestro comportamiento delante de Dios, delante de los hombres, para alcanzar, hermanos, la salvación y la vida eterna. El texto que tenemos como base en esta ocasión se encuentra en Mateo 24:37 y dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el objetivo: atender al llamado de nuestro Dios de estar apercibidos a su venida, velando y orando, a fin de no ser participantes de los juicios que han de venir sobre la tierra. Bueno, hermanos, para comenzar, quisiera que habláramos un poquito sobre esos juicios de nuestro Dios. Y es importante que tomemos como bases lo que la historia allá en Génesis está relatando. Vamos a tomar primero Génesis capítulo 6 para tomar esos días de Noé. Génesis capítulo 6, en su versículo 5 en adelante, hasta el versículo 7, dice: Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Miren, hermanos, esta parte tiene un sentido muy grande y muy profundo. El pesar del que habla la Biblia aquí. Génesis encierra, y el escritor de este libro, Moisés, nos deja ver algo único. Dice aquí la palabra de Dios que cuando vio Dios la malicia del hombre y todo lo que el hombre hacía, se arrepintió de haberlo hecho, y luego dice: y le pesó en su corazón. Esa tristeza o pesar que nuestro Dios siente, hermanos, es de notarse en este texto, y es algo que debemos de tomar en cuenta. Dios está al tanto de la creación suya en todo momento, y Dios, desde que creó al hombre, lo creó con una intención y con un deseo especial. Sabemos, de acuerdo a la Biblia, que lo hizo único. En medio de una creación tan grande y tan inmensa, el ser humano es único en su tipo. Nadie más, nada más hay que sea parecido al hombre, por su capacidad para pensar, su capacidad para actuar, todo lo que hizo en él, sus sentimientos, su forma de ver la vida, de ver las cosas, su ingenio, sus capacidades. Es mucho lo que Dios puso en el hombre, porque dijo desde un principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo me pongo a pensar en un padre de familia que tiene muchos hijos y entrega su vida entera para criarlos, para educarlos, para formarlos desde pequeños. Cuando están pequeñitos, recién nacidos,
desvelos, entrega completa. Cuando hay enfermedades, llanto, preocupación, tristeza, otra vez desvelos, pero los quiere ver sanos. Les da lo mejor que tiene como buen padre de familia, como buena madre de familia. Le entregan todo lo que tienen para criarlos, pero cuando ellos crecen y se hacen adultos, se convierten en hijos rebeldes, ingratos, que no conocen nada ni tienen respeto por nadie, ni quieren a sus padres, ni voltean a verlos cuando están viejos, cuando están cansados. ¿Cómo se siente un padre de haber criado tantos hijos y haber entregado su vida entera y al último ver que sus hijos andan en un desorden completo y que ni siquiera se acuerdan de ellos? Esta parte, hermanos, debemos de entenderla, porque nuestro Dios es un Padre celestial que en amor crió al hombre, nos hizo hermanos de la mejor forma y nos formó de la mejor manera para que buscáramos a Dios, para que estuviéramos con Él. Pero el hombre, hermanos, ha ido de mal en peor. En aquel tiempo, la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay veces Dios hace juicios, hermanos. Cada cierto momento Dios los está haciendo. Pero no crean que Dios es un Dios insensible, un Dios que hace las cosas con odio. No, nuestro Dios ha tenido paciencia y ha hecho llamados al ser humano a través de los tiempos. Y cuando el juicio viene, Dios también siente pesar. Pero los juicios son necesarios. Hoy estamos viviendo una etapa muy difícil, en donde la malicia de los hombres, la violencia, la maldad, el pecado, hermanos, es demasiado en la tierra, tanto que hay muchas cosas que incluso nosotros, como Iglesia de Dios, las vemos como normales, y otras que incluso nos causan gracia, pero no por eso dejan de ser pecado. Dios desde los cielos está viendo, y ya, hermanos, otra vez se está arrepintiendo de esa oportunidad que le está dando al hombre, porque también Dios siente pesar en su corazón por cómo el hombre no le sigue, no le sirve, no le busca. Esta parte es interesante que la veamos, porque estamos viviendo, hermanos, los días de Noé. Ahora, hermanos, quiero que hablemos un poquito de la contraparte. No solamente hablar de la malicia del hombre, porque así está el hombre, y es lo que dice nuestro tema general. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y así estamos, así está la humanidad. Incluso dentro de la iglesia hay ocasiones en las que hay mucha dureza, mucha rebeldía. Debemos ver estas cosas, hermanos, y debemos de atender. No tomar a Dios a la ligera, ni tomar las cosas de Dios a la ligera. La ley dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso es lo que tenemos nosotros que pensar, que reflexionar en este tema. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver la contraparte, les decía. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo 7. Vamos a tratar versículos conocidos en esta ocasión, pero les sugiero que adentremos en ellos para que los podamos entender bien. Dice el versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero
de la justicia, que es por la fe. Ahora vamos a hablar primero, hermanos, del temor de Noé. Esta es la contraparte. En medio de un mundo lleno de malicia, de maldad, de pecado, hubo un hombre que halló gracia en los ojos de Dios. Fue Noé. ¿Pero por qué halló gracia en sus ojos? Por su temor, hermanos. Por su temor. Él fue el único que fue capaz de ver lo que venía y de entender con fe que aquello iba a suceder y que el juicio de Dios se iba a desatar sobre toda la tierra. Y con temor, cuando Dios le dio la orden, comenzó a preparar el arca. Hermanos, esta preocupación de Noé y este temor es bien importante dentro de la historia bíblica, porque preparó un arca que sirvió, hermanos, para la salvación no solo de él, porque él no se preocupaba solo por él, sino que se preocupaba también por su casa. Un arca lo suficientemente grande como para que su casa cupiera, para que su familia estuviera allí y alcanzara la salvación. Esta parte, hermanos, es importantísima porque mezcla dos cosas interesantes: el temor a Dios y el amor a la familia. Y esto, hermanos, no debemos de pasarlo por alto nosotros que somos hijos de Dios, porque también estamos recibiendo un llamado. Y hermanos, tenemos que estar preparando nuestra arca en este medio tan difícil, en este tiempo tan difícil. Debemos de estar elaborando nuestra arca, pero nuestra arca no debe de ser tan chiquita como para solamente caber nosotros. Porque hay veces en las familias sucede esto, de que nos vamos a la iglesia y nos preocupamos por buscar a Dios y nuestros hijos se nos rebelan un tanto en casa y los dejamos. Nuestra esposa no quiere ir y no estamos haciendo nada para salvarla. Estamos dejando, hermanos, a nuestra familia morirse. Estamos haciendo una arca pequeña en la que solamente cabemos nosotros. Noé no hizo una arca pequeña. Noé hizo un arca conforme a las medidas que Dios le dio, porque las medidas de Dios son así, en la que toda nuestra familia esté dentro. Y esa arca la tenemos que construir. Espero que esto lo entiendan y lo podamos nosotros visualizar en el momento en que estemos escuchando este tema. Porque, hermanos, si nuestra arca es pequeña, nuestros hijos no caben. Nuestra familia se queda afuera y vamos a llegar al reino de Cristo solos. Y cuando estemos allá y nos pregunten por los que nos encargaron, ¿qué vamos a decir? Hermanos, el mundo está puesto en maldad y en violencia. Y es importante que nosotros nos ocupemos en algo. Esta edificación del arca sirvió para que los hijos de Noé no se ocuparan y no se ocuparan en cosas malas o no estuvieran de ociosos en aquel día. Tenían trabajo que hacer y tenían que estar ocupados en lo que les correspondía hacer: la elaboración o edificación del arca. Y esto sirvió, hermanos, para que cuando el diluvio vino, Señor, cada uno de ellos, hermanos, cada uno de ellos, por gracia del Señor, lograran estar dentro del arca. Y esto, hermanos, debemos de verlo. Dice la palabra de Dios que esta fe que tuvo Noé, porque aparte de temor y amor a su familia, también marca una fe importante. Y dice que con esta fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque Noé marcó la diferencia. Y él estableció una marcada diferencia entre los que obedecen a Dios y los que no lo hacen. Estamos en medio de una nación maligna y perversa en la que tenemos que aprender a resplandecer como luminares, a marcar diferencia, que no nos veamos iguales a ellos, que seamos distintos en todas las cosas. Estamos viviendo los días de Noé. Y si estamos viviendo los días de Noé,
Y nosotros, hermanos, somos esa familia, como la familia de Noé. Nosotros también, hermanos, debemos de estar ocupados en lo nuestro, no en lo de ellos. El mundo está puesto en maldad. Nosotros debemos estar ocupados en la elaboración de nuestra arca, no en otras cosas. Hermanos, hay que cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Que no haya violencia en nuestro corazón, que no haya pleitos, que no haya ira, que no haya contienda, que no haya, hermanos, todo ese tipo de maldad que existía en aquel tiempo. Que aprendamos, hermanos, a llevar un buen comportamiento, a vestirnos de forma santa, honesta, de aprender a comportarnos y a vivir de una manera pía, honesta, justa, santa, en donde quiera que estemos, porque debemos de establecer diferencia. Nosotros somos los que con nuestra fe, hermanos, también condenaremos al mundo. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que si nosotros seguimos al mundo, no nos vamos a salvar, sino que vamos a ser condenados con él. Y esta parte es bien interesante, hermanos, dentro de lo que estamos viendo de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver también otro texto. Primera de Pedro, capítulo 3. No vamos a ubicarnos en tanto texto. Vamos a reflexionar en esta ocasión. Vamos a reflexionar en esta ocasión y vamos a tratar las cosas de una manera más profunda. Primera de Pedro, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios en su versículo número 20, también lo conocemos. Dice así: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Hermanos, el apóstol Pedro hace ahora un poquito más en profundidad a la historia de Noé. Dice que aquella gente que vivió en aquel tiempo estaba encarcelada, prisionera en la maldad y el pecado en el que se encuentra. Me recuerda aquel hombre que en los días del apóstol llegó y al ver que por el Espíritu Santo se daban milagros, le dijo le ofreció dinero este hombre al apóstol y le decía al apóstol que le impusiera también las manos para que recibiera el Espíritu, porque lo vio como un modo de ganancia en aquel tiempo. Y le dijo el Señor, o le dijo el apóstol, que lo veía que se encontraba en una prisión de amargura, en una prisión de maldad, porque su pensamiento no era bueno. Así estaba la gente de aquel tiempo, de los días de Noé, y así está la gente de nuestros días, que es como en los días de Noé. Pero hermanos, dice la palabra que esta parte también nos habla y nos dice que en aquel tiempo Noé aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Hermanos, en medio de tanta maldad existía una familia que estaba bajo el amparo de Dios. Hoy también existe una familia, se llama Iglesia de Dios, y esa es la que está preparando el arca, y eso somos nosotros. Ya no hablo de una familia de padre, hijo, padre, madre e hijos, sino hablo ahora de una familia espiritual que está conformada por todos los que creemos en Dios. Pero todos los que creemos en Dios tenemos que estar haciendo algo que aquí dice: aparejaba el arca. Cuidarnos de todo tipo de maldad y entender que solo se encuentra la salvación en Dios.
y estar preparándonos, hermanos, y preparando esa salvación. Dice la palabra que seamos edificados en una casa espiritual, porque esa es la casa que nos va a salvar a todos nosotros. Y cuidemos de hacer las cosas bien, para que en estos tiempos de tanta maldad podamos, hermanos, vivir de manera correcta y alcanzar las promesas de Dios. Finalmente, segunda de Pedro capítulo 3. Y con esto, hermanos, va a ser suficiente para que los hermanos entendamos todos la forma en que debemos de conducirnos. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice, hermanos, al inicio, versículo 1 en adelante: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermanos, esto se vuelve a repetir. Quizá en los días de Noé, cuando aquel diluvio estaba por venirse, no creyó la gente, y lo que la gente pensaba era que pues nunca iba a venir ese diluvio del que se estaba hablando, que esto no iba a suceder jamás, y no creyeron en aquello. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Hoy día es lo mismo con la gente. No creemos, incluso dentro de la iglesia a profundidad, muchos, lo que está por venir, porque no hemos sido capaces de vislumbrar con fe lo que va a suceder. Y el mundo en realidad está ciego, completamente ciego. Pero nosotros los de la iglesia debemos de creer completamente, porque las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra. Dice entonces que ¿dónde está esa promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el versículo 5 que ellos ignoran voluntariamente las cosas. Ignoran que la tierra que por agua y en agua está sentada permanece por la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ese por lo cual es interesante en esta cita. ¿Qué significa el por lo cual? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Quiere decir que arriba hay una explicación. Quisiéramos nosotros pensar que pereció anegado en agua porque estaba asentado en agua, como dice el versículo 5. Pero también el versículo 5 dice, ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo que trajo el juicio de Dios sobre la tierra? La ignorancia voluntaria de la gente, la desobediencia, la incredulidad de la que habla el versículo 4. Y también, hermanos, la burla de la que habla el versículo 3. Y también, hermanos, el no atender a la exhortación de la que habla el versículo 1. Por lo cual, por todas estas cosas, el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Y ahora nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, ¿qué historia se va a contar de nosotros a la venida de Cristo? ¿Qué se va a decir de nosotros como iglesia de Dios? ¿Realmente vamos a estar dentro del arca? Depende de nosotros, hermanos, y de cómo nosotros estemos llevando las cosas de nuestro Dios y de qué manera, hermanos, nosotros estemos haciendo las cosas. Dice allá en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 2 al versículo 4, si ustedes lo quisieran utilizar también. Ese texto, hermanos, nos hace referencia a que nosotros debemos de saber que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Así dice. Y dice también esta parte, que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sobrecoja como ladrón. A Noé, hermanos,
el diluvio no lo tomó por sorpresa, pues siempre estuvo atento a la voz de Dios. Siempre supo lo que iba a venir y siempre creyó. No lo tomó por sorpresa. A nosotros tampoco nos debe tomar por sorpresa la venida del Señor Jesús. Y si ese día nos toma por sorpresa, es porque no estamos atentos a los tiempos, porque no estamos atentos a la palabra de Dios y porque no estamos haciendo nuestra labor, preparándonos para aquel día que está por venir. Por eso, hermanos, finalizo con 2 de Pedro, capítulo 3. Pero ahora, hermanos, en su versículo número 11 y 12. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? ¿Cómo debemos comportarnos? Debemos de estar viviendo en un comportamiento piadoso y santo en todo momento, haciendo, hermanos, la voluntad de Dios. No solamente esperando el día del Señor, como dice el versículo 12, sino apresurándonos para recibirlo, hermanos. Apresurándonos, porque los días se nos están acabando. El tiempo se agota y el día de la venida del Señor se acerca. Corramos, hermanos, corramos con rapidez para alcanzar las bendiciones eternas. Dios nos ayude en todo momento, hermanos. Y nunca olviden que estamos viviendo como en los días de Noé, pero que tenemos un Dios que nos está guiando para salvarnos y darnos la vida eterna. Paz a vosotros, mis amados hermanos.